buenos días a todos. Gracias a Dios que estamos aquí presentes en esta mañana con calorcito, ¿verdad? Ya se siente el calorcito. Se puso caliente. Y como me dijeron que ya salimos en YouTube, ya me puse un suéter así muy elegante y me estoy muriendo de calor. Pero bueno, va a salir bonito en cámaras. Vamos a iniciar nuestra lectura de la palabra buscando el libro de Primera de Crónicas, por favor, hermanos. Primera de Crónicas, vamos a buscar el capítulo 4. La crónica es. Y ya que estamos en el capítulo 4, vamos a buscar los versículos 9 y 10. Bendito sea Dios por su palabra. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Acomódense bien en sus lugares porque son 20 páginas de esta palabra que tiene el Señor, pero son de estos chiquitos. 10. No, sí, 9 y 10, hermano. Primera de Crónicas 9 y 10. Cuando estén listos, se va poniendo de pie en reverencia a la palabra. Amén, hermano. Amén. 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 Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. ¿Juntos? E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Amén. Bendito Señor, gracias te damos, Señor, De Jesús. porque eres bueno, Gracias. fuerte y poderoso, Señor, Gracias. y porque vivimos Gracias. tranquilos bajo el cobijo de tus Gracias. alas, Señor. Gracias te doy, bendito Señor, porque cuidas de tus hijos, Señor, porque nos has traído este domingo así, Gracias. Señor, a escuchar tu voz, a escuchar lo que tienes que decirnos como pueblo, Señor, porque tu palabra trae consuelo, Señor, trae esperanza, trae bendición, trae alegría, Señor, trae paz, trae gozo, y todo eso necesitamos en nuestros corazones, Señor, tranquilidad, Señor, paz en las tormentas de la vida, Señor, en las circunstancias que nos rodean, Señor. Y es el lugar en donde tú tienes ese mensaje para nosotros, Señor. Te doy las gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí reunidos, Señor, por los hermanos que están reunidos en otras iglesias, Señor, alabándote, Señor, dedicando el tiempo a escuchar de tu mensaje, Padre Santo. Gracias te doy de todo corazón. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano. Ya de hace... Pues desde el día de la graduación que usted invitó a la hermana Marta, la hermana Marta llegó muy entusiasmada y la hermana Marta me comentó ya en la noche, ya para dormir, que esos ministerios como el que tiene la profesora, ¿cómo se llama? Brenda. Son de lo que ella llama tesoros escondidos, ¿verdad? Que la palabra dice que te va a dar en Isaías 45:3, si no me equivoco, dice que te daré los tesoros ocultos o escondidos, ¿verdad? Y a partir de esos tesoros ocultos y escondidos, esa palabra que mi hermana me dio, pues ya en la madrugada, porque ya era como la 1, yo le empecé a preguntar al Señor que me mostrara también esos tesoros escondidos que están en su palabra. Amén. Y el jueves, los que venimos, creo que somos los mismos que venimos hoy, aprendimos sobre aquellos 2 discípulos que querían mandar fuego del cielo, ¿verdad? Y aprendimos que no debemos de
orar para pedir un mal para otros, que aunque tengamos el don de Dios de poder consolar almas y sanar almas, no debemos creernos más que otras personas, y que aunque tengamos ese don, si no lo usamos con la guía del Espíritu Santo, ese don no sirve y puede servir hasta para un mal. Y al menos son las cosas que más aprendí yo, y pues cada uno de ustedes debió aprender algo más, ¿verdad? Algo que el Señor les haya revelado. Y hoy el Señor nos enseña estos dos versículos escondidos que tienen mucha enseñanza. Porque ¿quién de ustedes, hermanos, había escuchado de esta persona que se llama Jabes? Yo, amén. Muy pocos, ¿verdad? Muy pocos hablan de Jabes, pero es un personaje que está ahí escondidito en el primer libro de las Crónicas, y su pueblo sí es más mencionado durante los libros de los reyes, pero muy poco se sabe de él. Mas el Espíritu Santo tiene un propósito en decirle a ese escritor de ese libro que fue las Crónicas, que incluyera 2 versículos con su historia. Y para saber de dónde viene ese hombre Jabes, se dice que es un descendiente de las personas que llegaron al pueblo de Israel junto con el suegro de Moisés, que era conocido como el Ceneo. Creo que se llamaba Yetro, el suegro de Moisés. Y cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, su suegro se une a él. Y su suegro pues tenía personas, tribus con él, y entre todas esas personas pues ahí va incluido Jabes. Peregrinan, entran a la tierra prometida, y Moisés muere y se queda a cargo Josué. Ya están asentados en la tierra prometida y muere Josué, y queda al cargo Caleb del pueblo de Dios. Y mientras Caleb vive, es entonces que a Jabes le dan una porción de tierra dentro del pueblo de Dios, y ahí es en donde él empieza a hacer su pueblo y su vida. Es allí, en esa porción de tierra, que Caleb dice que vayan 3 familias de escribas a vivir con él para que le enseñen la palabra de Dios al pueblo de Jabes. Esa historia de las 3 familias de escribas que mandó Caleb está en el primer libro de Crónicas también, pero está en el capítulo 2, versículo 55. Y aquí lo tengo en la mano, si quieren yo se los leo. Y dice así: y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos, los cuales son ceneos que vinieron de Amat, padre de la casa de Recab. Ahí vivían 3 familias de escribas de la palabra de Dios, para enseñarle al pueblo de Jabes, de ese señor Jabes, sobre Dios, ¿verdad? Y hay una enseñanza allí, porque Jabes, aunque no era parte del pueblo de Dios, o en estos días no era parte de la iglesia, el Señor le permitió que habitara junto a sus hijos. Y muchos de nosotros tenemos Jabes en nuestro hogar. Tenemos personas que viven en nuestra casa, pero no quieren venir, no se quieren integrar a ser parte del pueblo de Dios. Y a veces juzgamos y decimos, es que él, es que ella, es que esto, es que el otro. Pero si a Dios le complace que tengas un Jabes en tu casa, es porque tiene algo y un propósito, tanto para ti como para tu Jabes. Amén. ¿Por qué? Porque Jabes, cuando se unió al pueblo de Dios, se dio cuenta de esas maravillas que hacía Dios por el pueblo. Se dio cuenta que el pueblo, mientras fuera fiel a Dios, estaría seguro con él.
mientras estuviera bajo las alas del Señor y de la protección del Dios vivo y verdadero, nada iba a pasar malo con su vida. Y esa oración de Jabes que leímos al principio es un testimonio de un hombre que no era parte del pueblo de Dios, pero conocía las grandezas del Señor. Aleluya. Por lo que él miraba con los que vivían. Sí, Señor, amén. Y ese es un ejemplo de testimonio que nosotros debemos de dar a esos Jabes que viven en nuestro hogar, que sepan y que sientan que estamos bajo las alas del Altísimo, Amén, bajo la aleluya. protección de Dios, que como dice la hermanita que dio ahorita testimonio, tengo una de tribulaciones y de pruebas, y son de parte de Dios, pues bendito sea Dios, porque me está poniendo esas pruebas, y que eso vea sus Jabes que tienen ahí en la casa, que diga, mira, la hermana está hasta acá de tribulaciones, pero va a la casa del Señor. Aleluya. A darle gracias por las tribulaciones. Eso miraba Jabes del pueblo. El otro testimonio que daban hace un momento, tuvo una situación en mi hogar, pero yo me vine a la iglesia. Aleluya. Y que eso vea tu Jabes, que si tú tienes un problema, ya no actúas como antes, ahora vienes a ponerlos a los pies. Aleluya. Del Señor, ¿verdad? Amén. Una de las cosas que había en Jabes y que había con el pueblo, que vivía con Jabes, el pueblo de Dios, es que vivían en armonía, no tenían conflictos, no tenían problemas, porque si no el Espíritu Santo lo hubiera puesto aquí en la Escritura. Amén. Entonces pasamos a qué dice un día Jabes. Bueno, este pueblo con el que vivo es bendecido, y yo veo que este pueblo le pide a su Dios cosas, y yo veo que este pueblo recibe las bendiciones de Dios. Amén. Y entonces un día Jabes dice, Señor, si tú me dieras bendición. ¿Por qué? Porque la veía. Amén. Con los que vivían alrededor de él. Él tenía su porción de tierra, pero él dice, y si ensancharas mi territorio, si mis posesiones fueran un poquito más, si tú quisieras, porque dice, sí, esa palabra es bien importante cuando oremos, si tú quieres, si te complace, si te place, si es tu voluntad. Y si tu mano estuviera conmigo, y si me libraras del mal para que no me dañe. Porque Jabes sabía que había mal alrededor, pero Jabes pedía protección, que no me dañe ese mal. La palabra dice que al Señor le complació esa oración, porque lo primero que pidió fue la bendición de Dios. Si me dieras bendición. Debemos de grabarnos esa oración de Jabes para nosotros en las noches también. Decir, Señor, gracias por tu bendición, ¿verdad? Y gracias por haberme librado del mal el día de hoy. Jabes veía que las bendiciones estaban derramadas en ese pueblo. Jabes veía que ese pueblo le permitía estar con él en ese lugar, aunque no fuera parte de ellos. Pero llegó un momento en que Jabes dijo, yo quiero tener ese Dios. Amén. Yo quiero que Él también me bendiga, y yo quiero que su mano esté conmigo, y yo quiero que me cuide, y que cuide a los que están conmigo para que el mal no nos dañe. Amén. Esa es una lección que nos da Jabes, porque reconoció que aunque había muchos dioses alrededor, el Dios de Israel era el más grande de todos, ¿verdad? Amén, aleluya. Yo creo que a veces Jabes veía con ojos más espirituales que el mismo pueblo. Él veía lo que caía del cielo para el pueblo, y quizás el pueblo tan acostumbrado a las bendiciones ni siquiera se daba cuenta de lo bendecido que estaba, pero él, que no era parte de, pero ahí vivía, sí se daba cuenta, y fue aprendiendo a que la bendición venía así, agarradita a la fidelidad. Amén.
Fíjense, queridos, Dios le respondió la oración a Jabes. Cuanto más nos las va a responder a nosotros. Amén, que somos sus aleluya, hijos, sí, ¿verdad? Señor. Sus tierras fueron más grandes Amén. y su pueblo fue más abundante. Pasa el tiempo, hermanos. Vamos a pasar a las primeras de Crónicas también, ahí mismo, pero ahora vamos al capítulo 10. Y pasa el tiempo, Caleb ya no está, Jabes ya no está, pero van quedando los descendientes. E Israel corona a Saúl como rey. Y después de muchos años reinando, primera de Crónicas 10, ahorita les doy el versículo. Y después de muchos años reinando, ya es tiempo de que Saúl deje de ser rey y permita que David suba al trono. Y en una batalla contra los filisteos, Saúl muere en batalla. Y también mueren sus hijos, su hijo Jonathan. Empezamos la historia en el versículo 8. Primera de Crónicas 10, versículo 8. Después de que los filisteos derrotan a Saúl, recogen su cuerpo al día siguiente, ahí en el campo de batalla, reconocen que él es el rey y se llevan su cuerpo. Y dice la palabra así: sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza, tomaron sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de ellos, los filisteos, para dar las buenas noticias a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Fíjense qué tristeza, ese rey tan poderoso termina decapitado, su cuerpo en la tierra, en el polvo. Nadie lo va a enterrar. Nadie lo va a enterrar porque el pueblo, su ejército ha sido derrotado y al que se acerque por ahí lo van a matar. Y al pueblo le da miedo. Entonces los filisteos le cortan la cabeza y la ponen como ofrenda a su dios Dagón. Aquí está la cabeza del rey del pueblo de Dios. Ahí está la cabeza. Y el pueblo derrotado, el pueblo dirigido por Saúl, nada puede hacer más que ver cómo humillan al ungido de Jehová. Pero viene el versículo 11 y empieza el versículo 11 con una muy bonita palabra: pero oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl. Otra hermosa palabra en el versículo 12: se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Aleluya. Fíjense, ellos oyeron lo que había pasado con el rey de Israel. Ellos sabían que el pueblo de Israel tenía miedo de esos enemigos, pero ellos recordaban la bendición de respuesta de la promesa de Dios para el primer Jabes que existió. Y recordaron que dijo: el Señor nos bendijo, el Señor nos anchó, el Señor nos dio más tierra y el Señor nos ha librado del mal. Amén. Así que vamos a ir a rescatar a ese cuerpo de ese rey, porque la mano poderosa del Señor está con nosotros, porque así fue su promesa. Aleluya. Y ningún mal nos va a atacar. Amén, amén. Y Gracias. allá van los Jabes al rescate del cuerpo del rey y de su hijo. Y no solamente lo rescatan, porque aquí dice que nada más se levantaron los hombres y tomaron el cuerpo. Debió haberles costado tomar ese cuerpo. Claro. De dentro del templo del Dios del otro pueblo. Debió haber habido soldados y pueblo y gente
Pero se dice que todos los hombres valientes de Jabes se levantaron, Aleluya. fueron por el cuerpo y se lo trajeron y lo enterraron y lo hicieron duelo por 7 días al rey. Jabes, el pueblo pequeñito dentro del gran pueblo de Dios, pero que no olvidaba la promesa que Dios les había cumplido, tenerlos apartados del mal y bendecirlos. Jabes, ese pueblo pequeñito que dijo, ese enemigo es poderoso porque ha vencido al pueblo de Dios, pero Dios dijo que con nosotros nunca va a faltar su mano, y con esa confianza van y pelean y obtienen el cuerpo del rey, recordando esa promesa: si tu mano está conmigo, ningún mal me tocará. Yo creo que Jabes, cuando vivía en el pueblo, antes de ponerse a hacer su oración tan bonita, veía lo que veía Santiago en el capítulo 1 de Santiago, versículos del 16 al 25. Cuando Jabes vivía dentro de ese pueblo, pero aún no se animaba a hacer su oración, dice la palabra en Santiago que todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Cuál es, hermano? Es Santiago 1, del 16 al 25. Cuando estemos ahí me dicen, hermano, Amén. porque yo me emociono y me sigo de largo. Santiago 1, del 16 al 25. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vamos a esperar a María. Amados hermanos, no erréis. Amados hermanos, no se equivoquen. Así es la traducción. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Acuérdense que Caleb manda a 3 familias a que les enseñen a Jabes de la palabra del Señor. Y las familias que van para allá le debieron de haber dicho y le debieron de haber explicado que toda buena dádiva y todo don perfecto solamente viene de nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios, el Padre de la luz, y nuestro Dios en el cual no cambia, Amén. no hay sombra de variación. Pero también le dicen, se hacedor de la palabra. No nada más se te quede aquí, como comentaba hace rato la hermana cuando daba su testimonio. No sea solamente oidor, sino sé un hacedor, para que seas bienaventurado en lo que tú haces. Y Jabes debió haberle enseñado a todos sus hijos que debía de ser hacedor y no solamente oidor de la palabra. Y en ese momento en que había esa necesidad de rescatar el cuerpo del rey, dieron la oportunidad de ser hacedores también.
reconocer que no debían de engañarse y decir, pues ya se lo llevaron, ya lo colgaron, pues ni modo, así le tocaba al rey, sino decir, no, el Señor me bendijo y dijo que nada me va a pasar, yo voy y hago esto por ellos, que la mano de Dios va conmigo y Amén. nada me va a pasar. Amén, aleluya. Esos escribas que estuvieron con Jabes debieron de enseñarle también a él lo que la palabra nos cuenta en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Donde dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Amén. que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Y Él debió haberle dicho a sus parientes, somos bendecidos, pero somos bendecidos por parte de Dios. Amén. Somos prósperos, pero somos prósperos por la mano de Dios. Amén. Amén. A veces yo me preguntaba antes, ¿y por qué fulano? Si aquí en la iglesia ocupamos un camioncito, una camioneta más grande, y ese tiene 5. El Señor le place tener sus Jabes allá, ¿verdad? Él reconocía que todo lo que viene de Dios es para bien. Amén. Eso reconocía Jabes. Y vemos a Jabes en su oración pidiendo algo súper importante, y tan importante que nuestro Señor Jesucristo, cuando enseña a orar a sus discípulos, repite esas palabras de Jabes: líbrame de todo mal, líbrame de todo mal. ¿Por qué? Porque él sabía que había maldad alrededor de él. Él sabía que tenía protección porque vivía dentro de un lugar donde estaba el pueblo de Dios. Pero él, aunque no era parte de Dios, quería acercarse a él, quería conocer más, porque veía que la mano de Dios estaba con sus hijos. Y debemos de tener cuidado con el testimonio que damos, porque hay Jabes alrededor de nosotros viendo las situaciones en las que nosotros estamos. Amén. Y de veras, no caer, dejar caer la cara y siempre decir, Jehová es mi pastor, nada me Amén. faltará, Jehová es mi pastor. Me falta paz, Jehová es mi pastor. Me falta dinero, Jehová es mi pastor. Aleluya. Me falta comida, Jehová es mi pastor. Me falta gasolina, Jehová es mi pastor. Él suple, Él provee. Y si nosotros lo ponemos de ese modo, Amén. los Jabes que están alrededor de nosotros, hermanos, lo van a reconocer. Aleluya. No a nosotros, que a nosotros no nos reconozcan nada, pero que reconozcan que hay ahí arriba un Dios todopoderoso que le puede suplir Amén. también sus necesidades, ¿verdad? Amén. Y quién sabe, más adelante cuando él está en el pueblo de Dios, se le atore algo, recuerde Jabes que fue bendecido y vaya y también ayude, ¿verdad? Y no solamente a él, sino a otros. Amén. Porque el Jabes que está alrededor de nosotros oye y ve. Amén. Y él oía y veía las bendiciones que llegaban al pueblo de Dios. Y fíjense, nadie del pueblo de Dios pidió por Jabes. Ahí estaba, pero nadie pedía por él. Oye, Señor, mira, aquí está uno que no es del pueblo, pero ha sido bueno, calmado, tranquilo, nos ayuda. Vengan, hermanos, vamos a orar por Jabes. Nadie oró por Jabes hasta que dijo Jabes, pues yo solito lo hago, a ver si Amén. me escucha el Señor, ¿verdad? Y gracias a Dios Amén. Amén. que Jabes vio lo que también vio el profeta, el apóstol Santiago, cuando dice, acércate confiadamente al trono de Dios. Amén. Amén. Él se acercó confiadamente y dijo, Señor, Yo también. yo veo ahí, Señor, que entre tu pueblo, como dice Santiago, hay pleitos, y hay pasiones, y codicia, y envidia, y almas adúlteras. Todo eso dice Santiago 4, del 1 al 4. Pero son bendecidos. Amén.
son bendecidos y yo quiero recibir lo que ellos tienen. Y en su humildad, Jabes recibió gracia de Dios. Y eso también lo vio Santiago en Santiago Amén. 1:4. Entonces, querido pueblo de Dios, ¿te acordaste de algún Jabes el día de hoy? ¿O sabes que hay Jabes en tu casa? Amén. ¿Sabes Amén. que hay Jabes alrededor tuyo? Amén. O en tu trabajo, o ahí donde te reúnes una vez por semana, o en donde tú te presentas. Hay Jabes, hermano. Jabes que no son parte del pueblo de Dios y que a lo mejor todavía no se animan como aquella persona a orarle a Dios de corazón, pero que quizás están esperando que tú digas: ¿quieres que ore por ti? ¿Quieres que Dios te bendiga? Amén. ¿Quieres que Aleluya. Dios te dé más de lo que me ha dado a mí? Amén. Ven, acércate confiadamente, porque a mi Señor le ha placido que tú estés alrededor de mí. Amén. Y por Amén. algún motivo estás alrededor de mí. Aleluya, sí, Señor. Amén. Jabes sabía que si pedía y pedía de corazón, su oración iba a ser contestada. Amén. Jabes nos dio una lección bien grande, a pesar de que casi no sabemos de él. Y Jabes nos enseña que el Señor bendice a quien Él quiere, que el Amén. Señor le da su misericordia a quien Él quiere, y nosotros no somos nadie para seleccionar a quien sí y a quien no le damos bendición y misericordia. Le doy gracias a Dios porque este ha sido el mensaje del día de hoy. Yo espero que a todos y en algún tipo de circunstancia nos caiga ese mensaje y el Espíritu Santo nos guíe para aplicarlo en nuestras vidas o en la vida de alguien más. Amén. Y si van a ir el martes a darle consuelo a esas personas y ánimo también, y decirles: ¿han orado por ti? ¿Alguien ha orado por ti? ¿No quieres orar? Porque a lo mejor hay muchos Jabes allá. Muchos Jabes que están allí pero se sienten apartados. Muchos Jabes que están allí pero saben que no son parte de esa sociedad, que los hace así, a un ladito, y que necesitan reconocer que si ellos piden en oración, el Señor les va a otorgar bendición y misericordia. Y a lo mejor la palabra de hoy era para eso, para prepararnos, para llevar ese Amén. consuelo y decir: fíjate, hay una persona que nadie conoce, pero vieras cómo lo bendijo Dios. Amén. Bien, a ti quién Amén. te conoce, pues nadie, pero vieras cómo te puede bendecir. Amén. Vamos a ponernos de pie y dar gracias por la palabra, y yo te quiero invitar que ores por nosotros, hermana Marta. Amén.